porque déjeme decirle, estamos en tiempos bien delicados. Estaba viendo yo un reportaje de cosas que están sucediendo en Israel, y déjeme decirle, están aportando mucha gente para la edificación del tercer templo, y déjeme decirle que las noticias de ese reportaje que yo vi de hermanos cristianos están anunciando y están dando una voz de alerta, porque está habiendo unos desfiles tan terribles en Israel de pura gente como lo que aquí se ve en este tiempo de desfiles gay. Déjeme decirle, es una cosa terrible lo que está sucediendo allá. Los judíos están sufriendo por todas las cosas que sus ojos contemplan. Están pisoteando los atrios del Señor en aquel lugar. Y déjeme decirle, la venida del Señor está cerca. Amén. Que nos encuentre, hermano, buscándolo, consagrándonos, dedicándonos para Él. Que no nos encuentre menguando, sino que nos encuentre buscando, creciendo, madurando. Hoy este mensaje que traigo para compartirlo con ustedes, que recibí por parte del Espíritu Santo, dice así: Miqueas capítulo 6, versículo número 6. Le voy a pedir suplicar, si es tan amable, de ponerse de pie para que leamos estos tres versos que vienen aquí. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros y de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y luego dice el verso 8: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos en este momento que abrimos tu palabra, Señor, para meditar en ella, abriendo nuestro corazón para recibirla, para que la siembres, para que hagas en nuestra vida de nosotros, Señor, un fruto que dé gloria a tu nombre. Creemos que esta tierra es buena tierra. Dígale: mi vida es buena tierra para tu semilla, para que produzca el fruto que tú anhelas. Ayúdame, Señor, con tu Espíritu Santo. Me pongo en tus manos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable de sentarse. ¿Sabe usted que tarde que temprano viene ese día en que nos vamos a presentar ante nuestro Señor Jesucristo? Él, algunos los ha ido llamando poco a poco, algunos han partido durmiendo, otros los van a encontrar en vida, pero como no sabemos cuál es la manera como Dios ha escogido para cada uno de nosotros el día que nos encontremos con Él, porque la Escritura nos habla de esas dos maneras, déjeme decirle que es importante que sepamos que tenemos que estar en condiciones que Él espera ver en nuestra vida. En esta porción que acabo de leer, aquí dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Acaso el Señor se complacerá tanto en los holocaustos, por ejemplo, los cánticos, los sacrificios que hacemos por venir a celebrarle al Señor una fiesta? ¿Acaso el Señor se va a impactar tanto por el servicio? Hay otras cosas que el Señor considera más necesarias en nuestra vida, porque Él es un Dios, hermano, que aún en el cielo, todo ser que habita en el reino de los cielos se postra delante de Él. Él, hermano, tiene música, y música buena. Él tiene cánticos y cánticos verdaderos. Él tiene en su reino tiene inspiración, está el Espíritu de Dios, están ángeles con arpas, con cánticos, tiene, hermano, toda clase de instrumentos de música, porque Él es un Dios alegre. Él es un Dios que le gusta, hermano, habitar en medio de la alabanza. Pero sabe una cosa, Él nos ha escogido a nosotros para hacer una embajada aquí en la tierra, donde podemos llegar a reunirnos, cantarle, alabarle, donde podemos estar en su presencia. Pero déjeme decirle que a Dios, aunque le gusta la alabanza, eso no es lo que está esperando que nosotros podamos desarrollar de una manera tan poderosa, aunque Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él, hermano, vierte de su presencia unción. Él da aceite.
Dice aquí la escritura en el verso 7, se agrada al Señor en millares de carneros y de miriadas de ríos de aceite. Él tiene la unción en su reino en abundancia para darla a nosotros. A Dios no lo podemos impresionar con cosas que hagamos, pero sí al Señor hay cosas que le van a agradar que usted y yo podemos hacer, y hoy en su palabra la encontramos cuando consideramos, hermano, que hay cosas más importantes que ofrecerle a Dios en la cuestión externa. Hay cosas internas que podemos ofrecerle a Dios y que Él está esperando de nuestra vida con acciones. Por ejemplo, dice aquí la escritura en el verso 8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y otra actitud especial, andar humildemente con tu Dios. Dios espera cambios internos, cambios en nuestra vida que a veces no los podemos mostrar porque tenemos una naturaleza que resiste a hacer la agradable voluntad de Dios. Pero yo quiero hablarle un poquito de este encuentro, porque dice primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4 y verso 17, dice la escritura, dice, entonces nosotros, diga usted, recibo, eso es para mí, diga usted, nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Diga, yo voy a permanecer con Dios hasta el fin. Que Dios me ayude a mantener un corazón humilde, a practicar la justicia, a amar la misericordia. Cuando yo le estaba hablando hace un momento de cosas que vi en un reportaje acerca de Israel, no es que discrimine yo, hermano, la gente que tiene esas prácticas. Lo que pasa es que toda persona necesitamos ser limpiados por Dios. Ellos también necesitan esa limpieza, pero hay gente, hermano, que es muy así como entregada a querer presumir de que lo que están viviendo no les importa, delante de que si hay un Dios que lo puede juzgar o no lo puede juzgar. Hay personas que son víctimas y están en esa condición, pero tienen que salir de ahí. Y hay personas que no quieren salir de ahí porque disfrutan esa clase de estilo de vida. Pero déjeme decirle, también Dios, hermano, nos llama a nosotros de salir de actitudes que tenemos que dejar. No solamente las cosas externas, pero cosas internas. Y dice el Señor que tenemos que aprender a amar la justicia, que tenemos que practicarla, que tenemos que amar la misericordia, pero dice que tenemos que aprender a andar humildemente con el Señor. Este asunto no es de apariencia, no es de traer una Biblia debajo del brazo y caminar así como un santo. Estas son actitudes que muchas veces son puestas a prueba. Yo quiero decirle, el Señor prometió terminar con nosotros la obra que empezó. Yo sé que usted ya no está igual como la primera vez que le hablaron de Cristo. Yo sé que el Señor ha trabajado en la vida de usted, en la mía, y nos ha ido modificando muchas cosas. Nosotros necesitamos que el Señor siga trabajando. Él prometió terminar lo que empezó. Entonces se necesita gente que tenga misericordia, no que sea así como señaladora, como un juez. Acuérdense que no podemos ocupar el lugar del Señor, pero sí podemos, hermano, ayudar por medio de intercesión, de oración a otras almas que están teniendo dificultades. Déjeme decirle, no se olvide nunca de seguir orando por los judíos que están en Israel. Están sufriendo a ver todo lo que está sucediendo en su tierra, porque han venido todas las naciones y dice que su tierra sería hollada de los gentiles. Están pisoteando los atrios del Señor. Y el Señor está midiendo su templo y los que adoran en Él. Pero Él tiene para ellos, hermano, también un lugar especial para los que se mantengan buscando, practicando estas cosas que acabo de mencionar, la justicia y la misericordia y la humildad. Pero quiero hablarle un poquito, hermano, de lo que dice Lucas capítulo 20 y verso 34. Dice Lucas capítulo 20 versículo 34, y Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles
y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Vino un hombre y le preguntó a Jesús de quién iba a ser aquella mujer que había pasado por 5 diferentes hermanos, y le dijo: ignoran las escrituras, están errando y el poder de Dios, porque en aquel día no será así. Aquí en esta tierra está ese sistema de casamientos terrenos, hombre con mujer, no hombre con hombre, no mujer con mujer, hombre con mujer, porque es el propósito como Dios lo estructuró. Y dice: pero los que sean tenidos por dignos, quiere decir que no lo eran. ¿Sabe usted que nosotros siempre vamos a tener esa lucha en nuestras acciones, sabiendo que hace falta más dignidad como hijos de Dios en nuestra vida? Pero dice que va a haber algunos que los van a tener por dignos, quiere decir que van a pasar, diga usted, recibo, que van a pasar por dignos delante de Dios. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo va a seguir trabajando para cambiarnos, para ayudarnos a mostrar la humildad, a practicar la justicia. Y quiero decirle, hermano, que en esta condición se encuentra la iglesia. De toda la cristiandad, el Señor va a escoger los que sean tenidos por dignos. Dios nos considere ahí, a todos y cada uno, que nadie nos quedemos afuera, que nos tenga por dignos para que seamos partícipes de la resurrección. Usted sabe que cuando una persona se bautiza, Dios le da la oportunidad de ser partícipe de la resurrección también. Porque cuando es sepultado en agua, representa la muerte a este mundo. Cuando es sacado el agua, representa la resurrección para andar en novedad de vida, dándonos el Señor entrada en la resurrección de los muertos, pero no donde todas las naciones van a resucitar, sino en los que tienen parte en la primera resurrección, 1000 años antes del juicio del gran trono blanco. Dios da oportunidad a toda persona que ha ido a su evangelio para que pueda resucitar en la primera resurrección y ser partícipe de la vida eterna, pero antes disfrutar el milenio. El milenio, el reino milenial de Cristo, es un reino, hermano, que va a haber quienes van a regir con vara de hierro. Hace poquito tuvimos aquí unas danzas donde estuvieron utilizando una vara así como de hierro, ¿verdad? Con su color como de hierro. Y nos damos cuenta que es una autoridad espiritual que se necesita en este mundo, hermano, porque ahorita solamente tenemos palabras con las que hablamos, pero necesitamos un respaldo más poderoso para que toda la tierra se llene de su gloria. Nos va a usar el Señor a los que perseveremos hasta el fin. Dice: yo le daré autoridad para que pueda regir a las naciones con vara de hierro. No va a necesitar el Señor ni bombas ni misiles, sino autoridad, vara de hierro, y es lo que necesitamos para gobernar en Cristo. Por lo tanto, el Señor nos está instruyendo, nos está capacitando, pero nos tiene que hacer partícipes primero de estas cosas que he mencionado. Ahora, usted sabe cómo, no sé si usted haya tratado en todo el conocimiento de todo lo que ha leído en la Biblia, qué son las cosas, hermano, que Dios va a poner para que cada uno entre. Va a revisar, Dios va a revisar, así como cuando va a haber algún evento importante y ponen personas en la puerta, y a los que van entrando, por ejemplo, sencillamente cuando usted va al cine, usted llega y saca unos boletitos, y llega ahí, hay un boletero ahí, y usted le enseña su ticket, y si ven que el ticket va conforme al número de personas, pues van pasando uno por uno, ¿verdad? Pero algo revisan. Déjeme decirle, Dios va a revisar también en su reino a quienes realmente deben de entrar, y quienes son tenidos por dignos y quienes no. Entonces Dios no puede ser engañado. Dios va a tener ahí personajes, porque hay un portero. ¿Se acuerda que la parábola de las ovejas dice que el portero le abre al pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo? Hay un portero, y nosotros sabemos que es el Espíritu de Dios, hermano, que nada se le escapa. Dice que tiene, hermano, son los ojos del Señor que son enviados para contemplar todas las cosas, y nada se les puede ocultar, porque todo lo pueden ver. Bueno, entendiendo esto, quiero decirle que cuando en la Biblia hay un relato que lo vamos a considerar hoy, cuando el pueblo de Israel, usted sabe que él hizo una nación, de Abraham hizo toda una nación y los llevó a Egipto. Y cuando estaban allá en Egipto, hermanos, de repente empezaron a suceder cosas. Murió Faraón, que conocía a José, y entonces el pueblo, hermano, tuvo que
salir de ahí porque tenía Dios preparado un libertador. Pero antes de esa salida, quiero hablarle un poquito de las experiencias cuando entraron. Cuando entraron a Egipto, usted sabe cómo llegó José a Egipto, fue vendido por sus hermanos. Pero después de que él llega y él se establece en Egipto, usted sabe, pasa desde el pozo a la cárcel y hasta que llega a sentarse como más que mi faraón, porque el faraón decía: yo mismo estaré bajo tu administración y tú serás para todos como faraón. Y entonces le da una autoridad tremenda. Ahora Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando viene aquí a la tierra, Él llega, hermano, a sufrir todas las cosas que usted ha visto en películas, en la palabra. Usted ha visto cómo Él sufrió por causa de todos nosotros, para que nosotros no pudiéramos quedarnos en esa condición pecaminosa para ser exterminados, sino para que procediéramos todos a la salvación, para alcanzar la vida eterna. Él, después de que sufre todo lo que sufre y pasa por la muerte, usted sabe, hablamos el otro día que Él tenía poder para poner su vida, para volver a tomarla, pero cuando resucita, después de 40 días sube. Y entonces, hermano, se sienta a la diestra del Padre y le dan un nombre que es sobre todo nombre. A semejanza de la vida de José en Egipto, como él llegó, hermano, como lo más vil, y como lo exaltan en un lugar que es como de máxima autoridad. Es como una figura de lo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo, de cómo iba a venir Él a padecer, pero para después agarrar un nombre sobre todo nombre. Pero después que Él agarra ese lugar, entonces José se acuerda de su familia y entonces los manda a llamar. Usted sabe que Jesús, hermano, nos ha ido llamando uno por uno. El Espíritu Santo ha llegado y ha puesto un sentir de obedecer al Evangelio de Jesucristo, y uno por uno nos va llamando, pero después los mandó traer a todos juntos. Bueno, pues quiero hablarle en esta figura de cuando José manda a traer a su familia. Quiero decirle de todas las cosas que tuvo que revisar en la vida de sus hermanos y de todo ese pueblo, porque sus hermanos ya no solamente eran los otros 11, sino que tenían familias, tenían hijos, y ahora ya se habían multiplicado, porque así es el pueblo de Dios, se multiplica. Usted puede decir amén. Amén. Dios tiene, hermano, mucha fertilidad para los hijos de Dios, de manera que se puedan multiplicar. Bueno, entonces hay algunas cosas que podemos ver aquí en comparación de nuestro Señor Jesucristo con José y con la familia de José, con la iglesia de Jesucristo. Y vamos a ver ahí algunas cosas importantes que Dios espera que en nuestras vidas vayan cambiando. ¿Por qué? Porque cuando lo entregaron a José para ser vendido a unos madianitas, fue a parar allá como un desaparecido, como un secuestrado. Déjenme decirle, el Señor entiende a las personas que son secuestradas muy bien. Él entiende perfectamente la traición, la decepción, el desamor, la envidia. Todo eso lo entiende porque lo sufrió. Y muchos que nosotros somos cristianos hemos sufrido en la vida, quizás, hermano, agresiones de familiares, quizás envidias de personas que teníamos de confianza, que te vieron prosperar, que te vieron feliz, y de repente esa envidia empezó a robarte la felicidad. Porque cuando una persona tiene envidia de otra, lo está poniendo bajo un mal espíritu, es decir, con pérdidas, con sufrimientos, porque tiene un poder también la envidia que causa cuando llega de parte de alguien que está muy cercano. Y entonces, hermano, dice que la familia de José le tenían envidia. ¿Por qué? Porque tenía el amor de su padre. Déjeme decirle, si usted por algún motivo se sintió que no tenía el amor de su padre o de su madre, el Señor dijo: con todo y eso yo te recogeré. Ahora usted disfruta del amor de Dios, y eso causa envidia. Va a causar envidia, en primer lugar, del diablo. Él tiene envidia de eso, pero hay otros que se dejan usar por él, que también van a ser personas que tengan esos sentires tan terribles, y eso causará desavenencias y sabores en nuestra vida, porque no somos insensibles, estamos sensibles. Tenemos 3 dimensiones donde vivimos: en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Hay cosas que llegan al cuerpo y hay cosas que llegan al alma y hay cosas que llegan al espíritu.
pues le tengo buenas noticias. A su espíritu le llegó el amor de Dios. Y quiere que ese amor de Dios florezca hasta que sature su alma y por ende usted pueda sentirse bien de todo, porque el amor, hermano, es poderoso. Ese amor que viene de Dios es un amor que no deja de ser, que es fiel, que permanece como el amor de una madre con sus hijos. Bueno, Génesis capítulo 41, versículo 54. Dice aquí la escritura de algo que empezó a tener que suceder para que la familia de José pudiera llevarlos a una reflexión. Usted sabe que Dios, hermano, no nos quiere a nosotros como robots. Dios no quiere que seamos así como automáticos, como mecánicos, como ¿por qué va a la iglesia el domingo? Porque es domingo. ¿Por qué? Porque no hace que diga el pastor que no voy. No, hermano, Dios no quiere cosas así. Dios lo que quiere es que brote de adentro un sentir, una necesidad, un deseo de ser saciado, de una búsqueda, un encuentro. Me voy a encontrar con mi Dios, que Él lo pueda ver, que se pueda evidenciar, que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo nomás por hacerlo, porque es una costumbre, porque es los domingos, y después de ahí, como cuando íbamos a misa, hermano, que íbamos solamente para cumplir una hora, pero ya estamos esperando que se acabara porque estaba bien aburrido. No, Dios no quiere eso. Dios lo que quiere, hermano, es que brote algo, que sea un júbilo, un gozo, un disfrutar la presencia de Dios, que pueda ver el Señor que hay cosas que están sucediendo, como quebrantamientos de corazón, como lágrimas que son dadas, pero no de dolor, no de sufrimiento, sino de regocijo y de la presencia de Dios. Amén. Bueno, dice aquí entonces que para poder hacer provocar que esas cosas sucedan, tuvo que hacer algo con la familia de José. ¿Ustedes saben que están bien endurecidos? A veces venimos bien endurecidos del mundo, pero ellos venían bien endurecidos, de todo lo que vivieron, hermano, en su tiempo. ¿Por qué? Porque ellos en el pasado habían servido también a los dioses. Pero ahora que estaba empezando una nueva familia, ahora poco a poco se fueron limpiando, pero había un trabajo interno que Dios tenía que hacer en ellos. Bueno, dice Génesis 41, 54, y comenzaron a venir los 7 años de hambre. ¿Se acuerdan la profecía de José? De las vacas gordas y de las vacas flacas. Los tiempos de la abundancia, ¿a quién no le caen bien? Por los tiempos de la escasez tienen también una función, tienen un propósito, tienen algo, hermano, que a veces en medio de los padecimientos uno le da por hacerse más espiritual. Aunque no diga amén. Dice, tal como José había dicho, entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había pan, alimento. La escasez que les llegó a ellos en aquel tiempo no era una escasez que llegó como para hacerlos sufrir, pero sí estaba llegando con un propósito de que los hiciera reflexionar sobre todas las cosas. Usted sabe que el sustento que tenemos en vida es un sustento, hermano, que muchas veces lo atribuimos al buen desarrollo de nuestro trabajo, al que le caemos bien al patrón, de que tenemos buena suerte y nos va bien en los negocios. Pero déjenme decirle que es un desenfoque terrible, porque tenemos que saber que si algo bueno está sucediendo, es que buenas dádivas salen de Dios, y que nos caen sus hijos, hermano. Pero tanto Dios da a los hijos de Dios como a los que no son hijos de Dios. Él hace salir sus ojos de buenos y malos. Él trae la lluvia y le cae, hermano, no nada más a los hijos de Dios, le cae a todo el mundo. Pero a algunos les cae, hermano, para destrucción, y a otros les cae para mucho éxito, para mucho triunfo. Bueno, les llegaron unos tiempos de hambre. Había una promesa que Dios dio con el profeta Amós, donde dice en el capítulo 8, verso 11, que iba a venir, hermano, como dice aquí: he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. Y luego dice: no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras
del Señor. Quiere decir que antes de su venida, el Señor va a poner una urgencia, hermano. Quiere decir que las iglesias se van a llenar de gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Pero va a llegar, hermano, porque vienen tiempos de hambre, de una hambre espiritual, de una necesidad, porque al ver todas las cosas que están sucediendo, vamos a tener la necesidad de sentirnos llenos de Dios. Mire, el Señor, hermano, no está esperando que llegue esa hambre. Dios quiere que cada uno nos vayamos buscando la manera de estar saciados y llenos de su palabra y llenos del Espíritu Santo. Dios quiere, hermano, vernos así, pero como muchos son muy pasivos, hermano. Mucha gente ha oído ya de Cristo. Usted pregúntale a cualquiera, ¿sabe de Cristo? Oh, sí, la película, yo la vi. ¿Pero qué? Una película. Eso no se trata. No se trata de saber solamente, se trata de aprovecharlo, se trata de convertirnos, se trata del perdón, se trata de la reconciliación, se trata de la llenura del Espíritu, se trata del poder de Dios, hermano, en nuestras vidas, de las personas que hemos oído de Cristo. Porque el diablo ha oído de Cristo, pero ¿de qué le sirve? Nomás para temblar, porque él tiembla ante la presencia de Dios, porque sabe que es mayor que él. Bueno, déjeme decirle que dice que cuando José está en Egipto, en la abundancia, en la riqueza, se acuerda de sus hermanos cuando los ve venir por causa de una tremenda hambre. Quiere decir, hermano, que el hambre tiene objetivos también. Participa de alguna cosa. Las cosas negativas muchas veces ayudan a bien. Dice la Escritura que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan para bien. Quizás usted esté pasando abundancia, gloria a Dios. Quizás usted esté problemado, también gloria a Dios, porque ahí mirará, hermano, la necesidad de que Dios intervenga en su vida. Amén. Bueno, dice en Génesis 42:7, cuando José vio a sus hermanos, dice que los reconoció, aunque habían pasado muchos años que no los había visto, porque él a la edad de 17 años se lo llevaron a venderlo como esclavo y vino a parar en Egipto, pero hasta los 30 años empezó a ser como lo que ahora Dios estaba mostrando ante ellos, como una autoridad. Ya para este tiempo ya José ya no era un joven, sino un hombre maduro, y tuvo que crecer en madurez a través de un montón de experiencias, de que sus hermanos lo aborrecían, de que se burlaban de él, de que lo vendieron, de que lo metieron a la cárcel, de que llegó a servir con mucho esmero y ahí le salió una mujer que lo andaba seduciendo y que lo acusó de algo que nunca hizo y fue a parar a la cárcel, y allá en la cárcel Dios lo empezó a levantar, porque aunque todos parecía que lo habían abandonado, Dios nunca lo abandonó. Dios le empezó a dar, hermano, de lo que el mundo no puede dar, los dones del Espíritu de Dios. Por medio de la revelación, por medio de la interpretación de los sueños, Dios, hermano, empieza a darle un reconocimiento que al rato todo Egipto le tenía mucho respeto a José por causa de esos dones del Espíritu de Dios que se movieron en su vida. Pues déjeme decirle que cuando ve venir a sus hermanos lo reconoció, pero dice que fingió no conocerlos. Se hizo pasar como faraón, como egipcio. ¿Cómo sería su apariencia? Que ni siquiera lo reconocieron. A lo mejor trae los ojos pintados, porque los egipcios se acostumbraban a pintarse los ojos, los hombres. Las mujeres es normal que lo hagan, pero los hombres, usted ve un hombre aquí con ojos pintados y ay, padre, ¿será varón? ¿Será? ¿Qué será? Se queda uno así extrañado, ¿verdad? No lo reconocieron. No le reconocieron su atuendo, no, sus vestimentas, porque ellos lo vieron, hermano, de una manera, de una costumbre, pero ahora ya lo veían ahora ahí con autoridad y con una voz que él daba las órdenes y la gente temblaba para obedecerlas. Déjeme decirle que José cambió mucho con la autoridad que él recibió. Nuestro Señor Jesucristo cambió mucho con la autoridad que recibió de parte de Dios. El nombre que es sobre todo nombre, ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores, después de que lo veían como corderito llevado al matadero, sin abrir su boca, al matadero lo llevaron, manso y humilde. Ahora ese cordero manso y humilde se había convertido, hermano, en el león de la tribu de Judá.
con una autoridad, con un poder que hace temblar hasta el universo. Dice que cuando José vio venir a sus hermanos, lo reconoció. Quiere decir que a Dios nunca se le olvida quién tú eres, ni quién yo soy. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Diga usted: yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Gracias, Dios mío, porque me conservas en tu familia. Bueno, dice que les habló duramente. Ay, eso no es lo que no nos gusta a nosotros escuchar. Nos gusta que nos hablen suavemente, que nos hablen con cariño, pero ¿a quién le gusta que le hablen duramente? Déjenme decirle que Jesús a varias personas les habló duramente. Una vez hubo uno que sanó, y cuando lo encontró a solas, a un leproso, lo sanó de primero, le dio misericordia, pero luego lo agarró a solas. A solas. Las cosas en privado, cuando son delicadas. Lo agarró a solas y lo exhortó severamente, y lo mandó con los sacerdotes para que fuera y se presentara delante de ellos. A saber que se tenía que poner a cuenta con los sacerdotes, ¿verdad? Porque cuando una persona se queda leprosa es porque se había puesto altanera con un sacerdote. ¿Se acuerda de Miriam? Que se puso leprosa porque empezó a ponerse altanera. Que a poco Dios nomás usa a Moisés y a su esposa, y a poco nos puede usar a nosotros también. Y ahí estaba Aarón, sí, ¿verdad? Fíjate. Y a la hora que bajó la presencia y se quedó leprosa, ya no andaba Aarón donde meterse, hermano, porque decía: no, Moisés, mira, no nos tomes en cuenta esta necedad, pero perdónanos. ¿Por qué? Porque le cayó una lepra a Miriam por ser altanera a la autoridad espiritual que en ese tiempo Dios estaba dando. Oiga, mire, aquí dice que llegó José y les habló severamente. ¿Por qué? Porque tenía, hermano, ahora una autoridad como para hacernos reflexionar. Cuando Dios habla severamente, no es para destruirnos ni para llenarnos de temor, sino para movernos a la reflexión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es como me he conducido? Cuando a una persona le hablan severamente, puede llegar a una circunstancia de escasez. A nadie nos gusta escuchar esa voz. Todos queremos la abundancia, amén, ¿verdad? La queremos. ¿Quién va a querer la escasez? Pero cuando llega la escasez es como un mensaje, como diciendo: reflexión, ¿está todo caminando bien? ¿No estás caminando bien? ¿Estás mejor o estás peor o qué? Y empieza la reflexión. Entonces esto tenía que provocar algo. Si no es por la ayuda del Espíritu de Dios, ¿cuándo cambiamos, hermano? Porque el que fumaba dice: ya no voy a fumar, y al rato pasa un mes y ya va a llegar para la cajetilla. El que decía que ya no va a tomar, lo mismo. El que decía que ya no va a mentir, lo mismo. Cada quien en lo suyo. Pero lo que Dios quiere, hermano, no es hacernos cambiar de que ya lo dejé con el hambre de quererlo agarrar. No, quiere hacer un cambio de tal manera que eso ya no vuelva a tener parte, pero ya no porque uno es una orden, sino porque adentro hay una necesidad de llenarlo con algo mejor, y esa es la presencia de Dios. Amén. Bueno, entonces dice que les habló duramente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. ¿Acaso no la tierra de Canaán era una tierra de abundancia? ¿De dónde sacaron el racimo de uvas de esos tamaño gigante? De la tierra de Canaán. ¿Y cómo que ahora venían de allá para comprar alimentos? Es que hay un alimento, hermano, que no sacia, pero hay uno que sí sacia. Usted sabe que hay mucha gente que está en un cierto sentido en la tierra de Canaán porque está en la abundancia, y cree que de eso su vida consiste, su felicidad, de la abundancia que posee. Pero hay una hambre que Dios envía de su palabra, que esa es la que va a hacer que uno, hermano, de repente se sienta como vacío y se tiene que saciar. Y eso, la única manera de lograrlo es cuando busca el alimento de la palabra de Dios. El alimento de la palabra de Dios nos puede dar, hermano, como para tener fuerzas como las de Elías. ¡Recíbalo! Sí, hermano, ya lo tiene agobiado el sol. Dios quería, hermano, tratar con la vida de la familia de José, porque en medio de ellos habían envidias, rivalidad, había de que se sentían que no los amaban igual. ¿Por qué? ¿Por qué no querían a José? Porque dice que él había sido el hijo de la vejez de Jacob, y entonces lo tenía con una vestidura de colores. A él sí le compraban y a ellos no.
Esas cosas a veces pasan en las familias. Ay, sí, es el chiqueado, a él todo lo que quiere, a él el consentido. Y a nosotros, a limpiar, a trabajar, a esto, al otro, y nomás puros regaños. Y entonces le tenían envidia a José. Y dice que José a la edad de 17 años venía con su papá y le decía: papá, tengo malos informes de mis hermanos. Ay, les hablaba de sus crueldades, porque eran crueles, habían cosas que tenían que cambiar en la vida de ellos. Según los judíos dicen que en sus tradiciones de ellos, de que lo que hacían los hermanos de José, que cuando iban a presentar un sacrificio lo mataban de una manera muy cruel, porque estaba estipulado que tenían que hacerlo cuando iban a presentar un sacrificio sin que el animal sufriera, y no lo podían destazar hasta que estuviera bien muerto. Pero según ellos en su tradición dicen que apenas si lo estaban degollando, pues ya lo estaban destazando, todavía sacudiéndose el animal de dolor. Eso es crueldad. ¿Sabe usted una cosa? La crueldad es algo que es terrible. Por causa de crueldad, hoy en día secuestran niños, secuestran jovencitas, bebés, les sacan los órganos, los van y los venden. No les importa si la mamá se está muriendo de dolor o el papá. Ellos lo que quieren es hacer dinero, es lo que quieren, salir de sus dificultades. Y todas las crueldades que se hacen. Secuestran a una persona, le cortan un dedo, le cortan, hermano, la mano. Hacen cosas terribles. ¿Con qué? Con tal de llenar de temor para ser saciados ellos en sus bienes materiales. La crueldad es algo, hermano, que ha afectado mucho hasta este tiempo. Y la crueldad era algo que tenían los hermanos de José, porque como lo tenían muy chiqueado y ellos querían como el cariño, ¿cómo se iban a ganar el cariño de su papá de esa manera? ¿Se recuerda cuando Dios le habla a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y todavía te enojas. Dice: mira, el pecado está en la puerta y te codicia, pero tú debes, si hicieras lo bueno no serías recompensado, pero haciendo el mal, ¿y por qué te enojas? Oiga, qué tremendo es que a veces en la vida tenemos actitudes que son tan delicadas, hermano, que cuando hacemos algo mal y no lo ves ver, hasta se enoja uno, en vez de que uno le dé gracias a Dios porque no lo consumieron, porque no le pasó algo terrible, sino porque lo va a sacar de ahí. Pero a veces, hermano, en la vida no entendemos, y hay cosas que tienen que suceder como para que uno empiece a reflexionar. He oído, y no sé si a usted le ha tocado, pero personas que casi se ahogan en el mar. Cuando la ola se está arrastrando, les pasa una película de toda su vida, pero a 100 por 1. Y de repente vieron todo lo que hicieron. Y como que en ese ratito dicen: Señor, que ya me voy a morir. Y lo vuelve a sacar la ola. Y dicen: ¿qué cree que me pasó? Miré toda la historia de mi vida en instantes así. ¿Y cuál es el propósito? Diga usted, la reflexión. Que uno haga conciencia de cosas que a veces en la vida no están bien y se tienen que arreglar. Dios tenía que buscar la manera de arreglar a estos hermanos de José. Y entonces para ellos surgió una situación de tremenda hambre para que se pudieran acercar y pudieran llegar a donde él estaba. Y cuando los vio venir, José los reconoció, pero se fingió no conocerlos. Y entonces dice aquí la escritura que cuando ellos llegaron los empezó a interrogar, y él quería saber si seguían siendo los mismos terribles, los temerarios de aquel tiempo. Quería saber si todavía eran igual. Y entonces le dice: ustedes han venido aquí ¿por qué han venido para acá? Venimos a buscar alimento. No, ustedes no vienen a buscar alimento, ustedes son tremendos espías que vienen a estar aquí a ver cómo para hacer un plan de robo, de no sé, de conquista, de posesión, de guerra. Ustedes son espías, ¿verdad? Les decía, y eran sus hermanos. Pero como estaba fingiendo, estaba queriendo ver cómo reaccionaban, si todavía sacaban la metralleta o el machete, o yo no sé, algo que los identificara todavía si eran personas crueles o no. ¿Por qué? Porque a él lo habían tratado con crueldad. Y entonces lo agarró, hermano, y les dijo: ustedes son espías. No, nosotros no somos espías, nosotros somos hermanos de 12. Ahí se acordaron de José, ¿verdad? Ay, porque al papá fueron y le dijeron que ya una terrible fiera lo había devorado.
No, dice, nosotros somos 10 hermanos aquí presentes, uno se quedó en la casa de mi padre y el otro ya no existe. ¿Por qué no le dijo, le dimos paja? No, ya no existe. ¿Por qué no dijo, lo vendimos? No andará por aquí entre uno de los esclavos porque se lo vendimos a unos madianitas, lo tostonearon. Eran crueles, hermano. Y entonces empieza José a estarles insistiendo en que eran espías, de que eran hombres peligrosos, de que no eran dignos de confianza, y los empieza, hermano, a poner a prueba. Y entonces le dice, a ver, bueno, si es real, es verdad lo que ustedes están diciendo, que no son espías, quiero que me traigan al otro hermano que dicen que está allá en la casa de tu padre. Y ellos empezaron a decir, entonces llega Rubén y le dice, híjole, no les dije pues que no dejáramos a José solo allá en el pozo. No les dije que no lo matáramos. Mira, hermano, ¿cómo si no le pasan estas cosas? ¿Cómo llegan a esa reflexión? Lo tenían allá como cosa del pasado, pero todo el daño que le habían hecho a José. Y cuando llega esta situación donde se ven confrontados, no les tuvo que decir nadie. Ellos solitos dijeron, les dije que todo esto nos está pasando por el mal que hicimos en el pasado. ¿Sabe que hay veces que padecemos cosas en el presente por cosas que se quedaron irresueltas en el pasado? De cómo éramos de terribles. Aunque Dios, hermano, cuando nos recibió en su evangelio y fuimos sepultados en el bautismo y nos dio, pero hay veces que se acuerda uno de sus maldades. Y más cuando la hizo dura y está algo por ahí pendiente. Yo me recuerdo una vez un hermano que llegó conmigo y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Yo no era pastor, era líder de obreros. Y entonces me dice, ¿puedo hablar contigo? Sí, es que fíjate que me pasó algo tremendo, tuve un sueño. Dices, ¿estás asustado? ¿Qué te pasó? Soñé, hermano, que iba a un panteón y que estaba en una caja destapada de un muerto. Dije, pues repréndelo, átalo, échalo fuera. No temas. Y le digo, ¿y qué fue el sueño? ¿Nada más fue eso? Sí. ¿No tuviste otro sueño inmediato o otro sueño durante la noche? Sí. ¿Y qué recuerdas de eso? Nada, nomás me acuerdo que allá andaba mi esposa. Los dos sueños uno son. Están conectados. Me llegó ese entendimiento porque José así lo interpretó. Los dos sueños una misma cosa es. Santo. Mira, brother, tú ya naciste de nuevo. Tu palabra dice que moriste para el mundo y ahora es nueva criatura. O si la tumba está abierta, cosas del pasado te van a afectar en algo que tienes con tu esposa. Ay, hermano, parecía revelación 100% garantizada. Empezaron a salir cosas del matrimonio de infidelidad y acabaron las cosas poniéndosele bien feas. Y dice, y yo nomás veía que alguien me perseguía con una pistola y me querían matar. Y entonces le dije, wow, ¿quiere decir esto? Le dije, que cuando te des cuenta de lo que está pasando vas a querer morirte. Pues sí, sí quería morirse. Pero ¿sabe una cosa? Que si esto no lo arreglan y se resuelve, ¿cómo le iba a poder ir a servir después a Dios? Rápido se lo encuentra el diablo y lo hace trizas sacándole el pasado. Pero si lo confronta con el poder de Dios, con un espíritu de perdón, con un espíritu de restauración, con un espíritu de las cosas viejas pasadas en Cristo son hechas nuevas todas, ya lo que pasó quedó atrás, de aquí para adelante cuenta nueva. ¿Verdad que nos conviene pasar por el bautismo? Sí, amén, hermano, pues si ahí quedan sepultados nuestros pecados a lo profundo de la mar. Dice el Señor, yo no me vuelvo a acordar de ellos, pero de las cosas que no están resueltas en algo tan importante como era eso, lo tenían que arreglar. Y le dije, ¿sabes una cosa? Ahorita se va a ver si el Evangelio ha hecho mella en tu vida, porque si ha hecho verdad en tu vida el Evangelio para ti, vas a poder perdonar y vas a poder unir a tu mujer ya sin nada oculto. Y él me decía, lo que quiero es que ya me quiero morir, decía. Le dije, no, el Señor todavía no tiene para ti eso, el Señor todavía tiene vida por delante, pero tienes que ir con la verdad. ¿Sabe usted que a los hermanos de José los probaron la verdad?
¿A ustedes dicen que son gente honrada ahora? Sí, ok. Entonces vamos a probar si las palabras que hablan de que ustedes son honrados, si son verdad. Quiero que me van a traer a ese hermano que está allá con... Y entonces fueron, hermano, y dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? Y se quedaron 3 noches prisioneros. Y después de 3 noches le dice Faraón, o sea José, le dice a sus hermanos, ok, no se va a quedar todos aquí, váyanse, pero quiero que se quede uno, como garantía que van a regresar. Y quiero que me traigan, no vuelvan aquí, sino me traen a su otro hermano, a Benjamín. Ya llegan allá con el papá y ahora no quería el papá soltarlo. Le decían, no hombre, si José ya no regresó. Oiga, qué crueles eran sus hermanos que fueron y agarraron las vestiduras de José y las mancharon de sangre y se las llevaron al papá. Le dicen, a ver, revisa si son las vestiduras de tu hijo. Cosas terribles hicieron, como secuestradores. A ver, identifícalas, a ver si y sin medir hasta dónde le iba a afectar a su papá, saber que traía a su hijo, hermano, las pruebas de su muerte. Alguna bestia terrible lo mató en el campo, dijeron. Y estos tremendos cuenteándose al papá, porque lo habían tostoneado allá con los madianitas. No les causó en ese momento conciencia del dolor tan profundo que le estaba dando a sus padres. Fíjense qué tremendo es que a veces nosotros no nos damos conciencia del dolor que le hemos causado a nuestros padres en vida. Cada uno tenemos un papá y una mamá, tuvimos. Y cuando uno ni siquiera se da cuenta en el tiempo cuando uno los hizo sufrir, esto era algo que se tenía que arreglar. Ay, es que el espíritu de Elías hace volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Santos, ¿no? Bueno, cuando está fácil, pues amén, amén. Pero cuando está difícil, cuando fueron cosas fuertes como esta, son cosas terribles. Entonces le dijeron, no, mira, mira, le dice Judá, mira, si quieres yo pago la deuda. Si algo le pasa a este hijo, nunca más me vuelves a hablar a mí. Yo puedo ser responsable de eso, pero para que podamos nosotros salir adelante, tenemos que mostrarle que hablamos la verdad, que somos 2 hermanos y que uno ya está muerto. Y era José el que estaba allá, había más vivito que otra cosa. A ver, cuando llegan, hermano, dice que los ve venir. Y entonces dijo, este es mi hermano en carne, el único. Y ellos le decían, ¿qué va a decir mi papá si ya no regresa si eran los 2 hijos de la mujer que tanto amaba? Ya no estaban celosos, ya no estaban envidiosos. Ahí se acabó la vida. No se me durmió. Nada. Fue un pequeño proyecto. Bueno, cuando llegan le dicen, y ahora ya venían compadecidos del papá, ¿cómo le vamos a quitar a su hijo? ¿Qué va a decir? Pues que es que les traía redargüimiento de conciencia. ¿Cómo no le redargüyó cuando vendieron a José? Entonces esta situación en la que los estaban llamando a cuentas era para que reflexionaran cómo se habían comportado en el pasado y cómo no iban a cambiar de sentir si vieron todo el sufrimiento de su padre en la amargura de todos los años. 13 largos años de sufrimiento, de estar aguantando las lágrimas del papá. Han de haber dicho, todavía se acuerda de su hijo. Y ellos muy a gusto, hermano, como que nada había pasado. Pero como dice la escritura, que no hay nada oculto que no salga a la luz. Llegó el momento en que tuvo que salir. Y cuando llegan, mire, ya no eran personas, hermano, crueles.
Ahora venían, hombre, ¿cómo crees que vamos a traer al otro? Le va a doler a mi papá, se va a morir. Pero antes no pensaron en eso, lo pudo haber matado una noticia de esas. ¿Pero por qué? Porque estaban inmaduros. ¿Dónde quedó el cruel? Se acabó. ¿Con qué? Con la experiencia de los años. Dios, hermano, nuestra vida nos la va cambiando poco a poco. No lo hace así todo de un jalón. De un jalón nos libran del infierno. Pero poco a poco la vida que nos queda por delante nos la van trabajando en el alma, como para que vayamos teniendo reflexiones y arrepentimientos de cosas que hicimos que no estuvieron bien, pero que se tienen que arreglar. Tuvo que ser llevado esa reflexión a estos hermanos de Jacob. Y José estaba ahí, como Cristo, hermano, está ahí esperando la reflexión. A cada uno nos van a llamar, le van a decir: a ver, ¿era este el que pateaba los gatos? ¿Había alguno aquí matagatos? No, ¿verdad? O yo conocí un hermano, ya cristiano, pero cuando no era cristiano, y ese agarraba los gatos, hermano, en la cola, para usarlos de reguilete. ¿Cómo es posible tanta crueldad? ¿Sabe usted que Dios espera que nosotros nos vayamos despojando de toda injusticia? Porque no es justo, hermano, que un animalito que tenemos en casa lo agarremos a patadas o maltratado. Y peor, que agarremos así hijos pequeños, maltratados, hermano. A los niños los tenemos que querer, los tenemos que amar, los tenemos que corregir, pero no con violencia doméstica, no con abuso infantil, sino con sabiduría de Dios. ¿Cuántos de aquí todavía tienen hijos pequeños? Hay que tratarlos, hermano, como la niña de los ojos del Señor. Y una vez fui a que me hicieran una cirugía láser en los ojos. Y entonces yo dije: este tremendo, donde le falle me va a arruinar los ojos. Y me pusieron ahí en una plancha y con un foquito así, que me decía: usted quédese le viendo aquí, no voltee para ningún lado. Y de repente veía yo que se botaba la máquina, pues que me desviaba tantito, me desviaba la vista, y rápido la máquina paraba así inmediatamente, como que era algo automático, como un breaker. Y quién sabe cuántas veces se le botó. Qué bueno que estaba el breaker, si no me hubiera dejado sin ojos. Porque se trata de la niña de los ojos, con mucho tacto. Y se acercaba el doctor así, luego tenía que dar una como guillotina para levantar la parte cristalina del ojo. Y la tuvo que agarrar así, la tuvo que abrir, pero sin cortarla completamente, nomás la destapó así para trabajar allá adentro con un rayo láser. Y estaba yo sudando. Y eso que me habían dado ahí para amansarme un poquito de una pastillita ahí que se llama Valium. Me tenían ahí en sorumbo. Pero que gloria a Dios, si no pensaba que hubiera hecho, yo hubiera salido corriendo de la clínica. Pero me la dejaron 20-20. ¡Su nombre! Dije yo: gloria. Estaba mi niña Martinelli ahí que me tenían en televisión ahí viéndome ellos acá en otro lugar, y decía: sí, fuera lentes en el nombre de Jesús, los he hecho fuera, decir. Bien chiquitita, está intercediendo por mí. Fuera toda ceguera, fuera toda miopía, fuera los lentes en el nombre de Jesús. Decía ella, estaba intercediendo, peleando por mí. Yo ni cuenta me daba, pero cuando me enteré dije: gloria a Dios, que alguien estuvo orando por mí. Que si me quedo ahí, hermana, a mí me había dicho mi pastor: no, yo no me dejo hacer ningún enlace, porque a mí Dios me dijo que los que los operan así se quedan ciegos. Dije: cancel, rechazo eso. No, gracias a Dios me la dejaron la vista 20-20 de nuevo. Nada más que tenía un problema, que con un ojo veía de cerca y con otro para ver de lejos. Entonces siempre tenía la sensación como que algo estaba nublado, medio borroso, pero todo bien claro. Está raro, pero así veía a la vez. Cuando veía algo cerquitas, con un ojo lo veía tan claro y con el otro lo veía borroso. Y cuando veía lo de lejos, al revés. Entonces siempre he tenido la sensación como que algo borroso, pero a la vez claro. Está raro, pero así. Digo, es que el cerebro se tiene que ir ajustando en su manera como enfoca sus ojos, hasta que vea completamente claro todo, sin la sensación de algo nublado. Gloria a Dios, ¿verdad? Que me trataron con misericordia. Que si hubiera sido un doctor cruel, agárremelo de los pies bien fuerte, como los dentistas de antes, ¿verdad? Agárrenlo ahí, ahorita con un mecatito ahí en la puerta, ahí, que le da el portazo para sacar la muela. Hermano, crueldad. Déjenme decirle
A los hermanos de José les tuvieron que quitar la crueldad. Y le tengo noticias. A usted y a mí también. Nos tienen que quitar la actitud cruel. Malas mamás, ¿verdad? Cuando van a curar a sus hijos. Tráeme un mertiolate. Yo hice todos espantados porque una cortadita, hermano. Un mertiolate. Y si no te dejas, tráeme el cinto. Ay, padre. Eso era ya en los años antiguos, allá por los 40, ¿verdad? Y ahora ya no, los llevan al doctor. Y el doctor tan misericordioso por tantas demandas, ¿verdad? Le echa un spray para dormirle la boca antes de enseñarle la jeringa, no hace que se desmaye, le dé un infarto. Tienen muchas medidas, pero sabe una cosa, nosotros tenemos que ser no por miedo a las aseguranzas, sino por tener compasión, por ser misericordioso. Diga usted, Dios quiere leer en mí misericordia. Eso es lo que le decía a sus sacerdotes. Anda y aprender. ¿Qué cosa es? Misericordia quiero y no sacrificios. Ah, misericordia. Está la mamá bien cansada. ¿Y la misericordia de los hijos? Ay, pues mamá, todavía te falta lavar todos los platos. ¿Qué misericordia? Pero los hijos misericordiosos, no mamá, ni te preocupes. Pues, ¿de qué te sirve este bueno para todo? Si soy bueno para lavar los platos. Y aunque por dentro le esté así como causando alergia, jabón, pero ahí está. ¿Por qué? Porque mi mamá está cansada todo el día haciendo de comer, sirviendo la comida y encima para lavar todos los platos. Dice usted, misericordia. Espera a Dios de nosotros. Amén. No crueldad. Ay, ya te estás durmiendo. ¿Por qué no me haces de cenar? Ay, Dios mío, todo el día de trabajo y todavía se tiene que levantar para ir a hacerle los burritos. Yo conocí un hermano que tenía una esposa que la levantaba a las 4 de la mañana para que le hicieran los burritos. Yo le decía, ¿y por qué no se los dejas ya hechos? Oh, no, quieren las tortillas y recién hechas ahí de harina a esas horas. Oh, pues quiere que dormía en la cocina la mujer. No, hermano. Estuviera en estos tiempos, puro microwave. Y congelados al micro. Y vámonos. Bueno. ¿Qué otra cosa, hermano, les probó sus palabras? Las palabras que si eran verdad o no eran verdad. ¿Sabe que Dios nos va a revisar las palabras que hemos hablado? ¿Se van conforme a lo que hablamos? Ay, Dios mío, que si el aleluya que se oye en la iglesia es el mismo que se oye allá afuera cuando le pasan así atravesadamente en el freeway. Va usted manejando y pasa alguien y se le atraviesa. ¿Y qué es lo que sale de su boca? Gloria a Dios por ese que va a tomar más que yo el diablo. No, no, se tiene que bendecirlo. Padre, guárdalo, envía a tu ángel y rescátalo. Las palabras que salen de nuestra boca, hermano, nos las van a revisar. No dice que la mujer de Cantares, que leche y miel hay debajo de su lengua, y no porque se robó los dientes, sino que habló puro evangelio y sabiduría de Dios. El evangelio es la leche. Amén. Es la doctrina no adulterada, ¿verdad, Jaime? ¿Está por aquí, Jaime? Bueno, ahí está dando clase. La doctrina no adulterada es la leche, y la miel es la ley de Jehová que brota en nuestros corazones y que hace al hombre sabio. Palabras de sabiduría. Dios mío, gracias porque podemos contar con la ayuda de lo alto. ¿Y qué otra cosa les checó? La honradez, hermano. Hacer justicia, la honradez. ¿Sabe que Dios, hermano, quiere que su iglesia seamos testimonio de gente honrada allá afuera? Ay, a veces eso no es muy fácil. Pero la honradez, ¿cómo se la probó a ellos? Les echaron su dinero en los sacos cuando fueron a comprar trigo. Venían sus costales y los llevaban llenos de grano. Y ahí les regresó el dinero. No creo que dijeron, uy, adiós, se equivocó el cajero. La agarraron, llegaron con su papá, están espantados.
santo, traemos la comida, traemos todo el dinero del precio de la comida, y ahora ¿qué hacemos? Le dijeron al papá, regrésenselo, vayan y llévenselo, regreso, y llévense otro tanto para que compren más. Cuando llegaron con el administrador, le dice, ¿sabes una cosa? Nosotros venimos y compramos todos estos costales de trigo, pero adentro de la bolsa de cada uno resulta que venía el dinero de lo que compramos, y pues lo queremos regresar porque no sabemos quién lo puso ahí. Y mire qué tremendo, hermano, porque le dijo, yo no sé, yo recibí el dinero de todo lo que ustedes compraron, yo no sé quién se lo puso, ha haber sido Dios. Ay, hermano, Dios premia la honradez. Amén. Oiga, porque a veces no, como que no prosperamos mucho, porque a lo mejor la honradez no está muy bien. Pero cuando hay honradez, dice el Señor, nada vas a perder conmigo, tú pura ganancia, hermano. Dios sabe multiplicar. Decía un apóstol, Dios es bueno para las matemáticas, sabe multiplicar muy bien. Te puede multiplicar todo lo que tú tienes en gran manera, porque Dios le dijo que lo iba a hacer fecundo a Efraín, a Jacob. Sabe que Dios, hermano, nos quiere ver bien abundados, pero también nos quiere ver bien honrados, con honradez. ¿Dónde estaban aquellos que lo vendieron? Se acabó, hermano, el secuestrador. Y ahora, gente honrada, que vinieron y regresaron de acá, ¿sabes? Si no eran allá a la vuelta de la esquina, una travesía larga para llegar. Y llegar y decirle, ¿sabe qué? Nos venimos con todo esto, pero me dio el cambio mal, se lo va a regresar. Bendita gente, hermano, que cuando le dan cambio de 100 en un billete 20 que dio, se regrese y se compadezca de la cajera y que le diga, ay, la pueden correr, se lo pueden cobrar, se lo pueden deducir de su sueldo, a que alcance a llegar antes de que la descubran, para que no vaya a pagar por su error. Pero ¿sabe qué a veces uno hace? Ay, es que el Señor me prosperó. ¿Cuál Señor? El que quiere, hermano, estarse haciendo pasar por el Señor, que es un defraudador, les probó la honradez. Por eso, miren, lo mejor que no hay que presentarle, lo mejor para presentarle a Dios no es el servicio de canto, es la actitud que cada uno traemos cuando venimos a la casa del Señor. Dice el Señor, quiero saber si todavía siguen siendo los mismos de antes o si ya están dando testimonio de que el Evangelio los está cambiando por dentro. Porque somos luz en medio de la oscuridad, no oscuridad en medio de la luz. Jesús un día les dijo así, miren si la luz que está en ustedes no es tinieblas. No puede ser que haya oscuridad dentro de la luz. Tiene que ser luz en medio de la oscuridad. Que ese mundo sepa que hay gente honrada, que ese mundo sepa que hay gente respetuosa, que el mundo sepa que hay gente que sabe hablar bien. Cuando la gente de la iglesia salimos allá afuera y oímos ahí la gente que están hablando groserías por todos lados, y que usted les hable con toda la educación que ha recibido de Cristo, y que le diga a la persona, ¿sabe una cosa? Me entristece ver tanta grosería, no podía cambiar su vocabulario. Un día fuimos a un restaurante y traían mis hijas chicas, y ya nos sentamos, estaban dos jóvenes ahí hablando. Ay, Dios mío, me dan ganas de salirme o agarrarlos así, ¿verdad? Pero como no se puede. Entonces me paré y fui con ellos. Le dije, buenas tardes. Le dije, mire, esa mesa está mi esposa y mis hijas tan chiquitas, nunca han oído tanta grosería como la que están hablando ustedes ahorita. ¿Serían tan amables de que modificaran un poquito su lenguaje? Discúlpenos, Señor, en cuenta nos habíamos dado. Se los agradezco mucho, Dios los bendiga. Y ya me regresé, cambió la conversación, hermano, pues están hablando de suciedades. ¿Sabe una cosa? La iglesia tenemos que ser un ejemplo de las buenas palabras, de las palabras de buen nombre, educadas, respetuosas, que digan, y este majadero lo vi en la iglesia. ¿Qué pues?
Pero que digan, este hombre, con razón es así, algo tenía que haber bueno en él, resulta que es cristiano. Recíbalo, recíbalo. Cuando oiga que están hablando ahí sus majaderías, ni se ría de sus chistes. Y a veces no me les quedo viendo así, pero con tristeza. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No se le hizo chistoso? Tristeza de tanta barbaridad, porque vamos a dar cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Estaba yo barriendo en la calle, ahí donde yo trabajo, estaba limpiando la banqueta, y era un viejito mal hablado, pero sí, traía acento en la O. Ya sabe qué quiere decir eso, ¿verdad? Como bien acentuado, pues. Y estaba hablando sus barbaridades y llegó conmigo. Y yo, Dios mío, ¿qué le digo? ¿Qué le digo para que reflexione? Dije, oiga, ¿qué edad tiene usted, señor? Uy, acá sí le pego a los 90. Casi 90 años. No, le dije, usted tiene el doble que yo. Y yo a la mitad de la vida ya aprendí que Dios me dio una boca para lavar su nombre. Ah, ya sé por dónde va usted. No, no quiero nada de eso yo. Dije, pues sáquese de aquí, pues que viene a la ¿quién lo quiere escuchar? Sus barbaridades. No, a mí no me venga con esas cosas. Han de ser de esos que van a la iglesia, ¿verdad? Sí, soy pastor. Decía yo. Se fue a contar sus groserías para otro lado. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Algunos les va a caer de bendición, otros les va a caer de peso. Pero déjenme decirle, cuando José manda a traer a sus hermanos, los trajo primero a ellos para arreglarse con ellos, pero no trajo todas sus familias. Entonces, algunos dicen que no es cierto, que no va a haber arrebatamiento, que no van a ir unos primero y luego otros. Ahí se deja ver que sí. Primero llamó a cuentas a los que eran más cercanos en el servicio de la familia profética, porque dice que el juicio empieza por la casa. Ay, primero nos van a poner a cuentas a los ministros y después lo van a traer y dice, ahora quiero que me traigas toda tu familia, porque vamos a ver si es cierto todo lo que dicen acerca de su vida, cómo están sus hermanos, cómo están sus hijos, cómo fuimos de buenos padres, cómo fuimos de buenos hermanos, entre hermanos en la carne, entre hermanitos chiquitos, cómo nos tratamos. Van a traer los hermanitos chiquitos ahí todos moreteados, o los van a traer ahí buenos para reprender al diablo. Y ve que cuando lo llama el Señor a usted, le traiga a su chiquitito, al Yeye, y al otro más chiquito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro más chiquito que Yeye? David. Y que todavía no saben ni hablar y ya reprende el diablo. Hay unos chiquititos, hermano, que ya Dios los usa con los dones del Espíritu Santo, que pueden llegar y ser en medio de este chiquitito, ¿qué está diciendo? Nomás así que levanta la mano y piensa que le habla como bien enojado ahí en la oscuridad. Está reprendiendo el diablo, hermano. Pero hay unos adultos que todavía lo invitan a su casa. Vamos a ser probados en la familia. ¿Cómo está la relación familiar? La esposa con el esposo, los hijos, las hijas. ¿Por qué? Porque a donde vamos, hermano, no va a haber ahí ya más contaminaciones. Ahí vamos a seguir trabajando en el Evangelio de Jesucristo, pero el Evangelio eterno. Ahora, yo le quiero decir, ¿dónde quedaron, hermano? ¿Cómo fue que hubo ese cambio? Con experiencias, con padecimientos, poco a poco, cada día, cómo uno reacciona cada día. Y luego si no la pasó uno bien, al día siguiente dice el Señor, a ver si ahora sí reaccionas, y ahora sí, a ver si ahora sí lo haces bien, y te manda por ahí alguien que te habla así golpeado, y ya tienes calma, ya tienes tranquilidad, y ya ¿dónde quedó el agresivo? ¿Dónde quedó el cruel? Ya se acabó. ¿Cómo se acabó? Por la palabra que llegó. Empezó a cambiar por dentro. La palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino hace aquello para lo que fue enviado.
La palabra dice, tengo que acabar con la envidia, ahorita se la voy a destruir. Y de repente, hermano, entra una palabra como espada que hasta le atraviesa el corazón y se acabó la envidia. Y de repente se acabó, hermano, el padecimiento. Y hermano, usted desde que se convirtió a Cristo, le va re bien. Claro, si en el mundo me fue re mal. Y es que la palabra me está cambiando de actitudes y ahora todo sale bien. Aleluya. Ahora todos me quieren. Amén. ¿Verdad que decimos? No somos monedita de oro para caerle bien a todos. En el Evangelio ese dicho ya quedó así como sepultado. Ahora en Cristo, hermano, tenemos que llevar gracia delante de todo el mundo. Dame gracias, Señor, para hablarle a aquel. Dios mío, sé que me están mirando bien feo, pero ¿cómo me le acerco? Un día me pasó una experiencia. Y entonces llegó una jovencita de la iglesia. Yo no era pastor. Y entonces me dice, hermano, ¿puedo hablar con usted? Y digo, sí, ¿qué te pasa? Y era jovencita. Dice, es que me quiero morir. Me dice, ¿cómo? ¿Por qué? Es que en mi casa sufro estar oyendo a mi papá y a mi mamá pelear. Híjole, digo. Entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a orarle al Señor para que nos ayude. Yo voy a orar por ti y vamos a orarle para que el Señor les cambie el corazón a ellos, ¿ok? Ok, sí está bien, pero nada de que te quieres morir. Quieres vivir. Total que me lo estoy administrando un rato, reprendí el espíritu depresivo y entonces mandé a traer a los papás. Y cuando llegaron los papás, el varón venía así como que quería pleito. Le dije, buenas tardes, pase usted, siéntese, siéntese. Con toda la amabilidad posible, porque le clamé al Señor por gracia. Y me la dio, hermano. Le dije, mire, gracias porque vinieron y se tomaron el tiempo de venir para escuchar lo que les quiero decir. Pero es que estoy preocupado por la hija de ustedes. Ustedes saben que ella es una hija de un matrimonio y ella es una bendición de Dios para ustedes. Y el varón así como que venía con cara de pleito y ya se le empezó a bajar la cara. Y le dije, y estoy preocupado por ella y quisiera ver que si podemos trabajar juntos para que ella ya no tenga lo que me dijo que tiene. ¿Qué tiene? Pues es que dice que hay muchas dificultades en su vida y quisiera ya no existir. Y ustedes le pueden ayudar de una manera muy especial, porque si trabajan ustedes en su casa con ella, ella va a salir adelante. Y luego me dice, ¿y qué podemos hacer? Parar de pelear tanto. Ay, eso es lo que le pasa a nuestra hija. Ay, Dios mío, pero ¿cómo? ¿Es verdad o no es verdad? Ustedes pelean mucho delante de ella, que se agreden y que se dicen y que se insultan. ¿Cómo así? Entonces el evangelio, ¿dónde queda? Gloria a Dios que dice, me dice el hermano cuando acabamos ya de todo, dice, hermano, ¿me deja darle un abrazo? Sí, todos los que quiera. Me agarró, me abrazó, me dice, gracias, me dice, porque la verdad yo dije, ¿qué se cree este para venirme a decirme? Si soy la cabeza de mi casa. Le dije, no, hermano, lo que pasa es que con la misericordia de Dios se pueden arreglar estas cosas. Dijo, sí, ¿sabe qué? Vamos a ponerle todo el empeño, pero sigue orando por nosotros, dice, porque la verdad que yo venía muy molesto, porque dije, ¿qué me va a querer decir ese hermano? Que se ponga a arreglar primero su casa. Pero gracias a Dios, hermano, que con la gracia que viene de Dios, me dio ahí con qué llegarles, de manera que no fuera así como confrontación, sino que reflexión. ¿Sabe que muchas veces las actitudes pueden cambiar cuando se entra en reflexión? No sé ni por qué le grité si no era para tanto. Va a tener que ir a pedir disculpas. ¿Sabe que perdóname por qué? Porque me exasperé. Y la verdad es que ni era para tanto, no sé ni por qué. Me han de haber hecho algo por ahí afuera y la pagó a usted aquí, pero le pido perdón. ¿Sabe que con esas actitudes cosas pueden cambiar? Con esas actitudes se llevaron pan de regreso a la casa. Entraron a la abundancia y dijo el Señor, no quiero que se vayan para allá, quiero que se vengan y quiero que vengan a una tierra que tengo escogida para ustedes. Y era la tierra de Gosén. Yo otro día le voy a decir lo que ahí implicó todo eso. Pero esa tierra de Gosén es una tierra donde Dios tiene especial para sus hijos. Dios quiere vernos, hermanos, sacarnos de la escasez, de los padecimientos, pero hay actitudes que tienen que cambiar. Y si esas actitudes cambian,
muchas cosas buenas van a suceder. Al rato, hermano, vamos a hacer luz en medio de la oscuridad sin que lo queramos tanto. Nomás la luz va a estar resplandeciendo y esa luz va a hacer que los demonios se vayan de la colonia donde usted vive. Ya no va a haber robos, ya no va a ver que le robaron el estéreo a los carros, ya no va a ver que le hicieron vandalismo, que le pusieron grafiti, ya no va a haber de eso. Pero tiene que empezar por la casa, tiene que empezar por cada cabeza, por cada familia. Y cuando el Señor haya hecho un trabajo, la luz va a resplandecer y el enemigo se va a tener que retirar. La luz va a resplandecer en medio de la oscuridad. ¿Con qué me presentaré delante del Señor? No es con las ofrendas de dinero, son con actitudes de misericordia. Y si con actitudes de misericordia hace una obra de caridad, déjeme decirle que el Señor se va a glorificar. Va a decir el Señor: wow, esto es lo que quiero ver. Actitudes cambiadas. Ya no actitudes de pleito, ya no actitudes de rivalidad, ya no de envidia, ya no de enojos, ya no de traiciones, ya no de mentiras, sino esta ofrenda que trae. Va a decir el Señor: déjenme la parte. ¿Por qué? Porque ¿cómo la trajo? ¿Con qué actitud? Y aquella viejecita que traía sus 3 blanquitas, ¿verdad? O sus 2 blancas, vino y las trajo al altar y dijo: esto va a quedar escrito en la Biblia y todo el mundo va a conocer de que ella, con su actitud, trajo su todo. ¿Qué era su todo? Su espíritu, su alma y su cuerpo. Eso era su todo. No era el dinero, su espíritu, su alma y su cuerpo. En un sacrificio vivo. Dijo: así sí me gusta que se presenten. Pero aquellos que trajeron las grandes cantidades no traían nada más que puras actitudes vanidosas, de soberbia y de jactancia y de arrogancia y de que yo soy mejor y que no soy como si supiera la clase de mujer que está ahí. Ay, hermano, esas ofrendas, el Señor dijo: no, esas está el mundo lleno. Usted sabe que los delincuentes más terribles ponen orfanatorios porque creen que pueden comprar el reino de Dios con buenas acciones. Y a todos los que matan, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Mejor una buena actitud, un corazón humilde delante de Dios, practicando la justicia, amando la misericordia, y va a decir el Señor: lo que hagas está bien. Amén. ¿Quieres la abundancia para tu vida? José y toda su familia vinieron a entrar en un tiempo de abundancia, a pesar de que eran tiempos de hambre. ¡A su nombre! Quiero pedirte, si eres tan amable, ponerte de pie mientras los hermanos de la alabanza pasan un tantitito. Yo quisiera